Bueno, pues entramos al interior y de momento pues están trabajando con las maquinarias de mantenimiento. Ahí podemos ver cómo están trabajando en la arena, pero no conseguimos ver nada de césped. Así que, bueno, vamos a esperar porque la paciencia es la madre de la ciencia y por lo tanto aquí en el canal tenemos mucha. Así que accedemos y vemos las novedades. A ver qué es lo que están haciendo en el día de hoy, sábado 26 de agosto. Mira, aquí tenemos el primer anfiteatro del fondo sur. Parece que tienen más asientos por colocar. Ahí podemos ver los enganches de los mismos. Allá al fondo vemos el skybar de la Torre D. Ahora veremos en el interior qué es lo que están haciendo. Están colocando el recubrimiento en la parte inferior. Tenemos todavía andamios en la parte de la izquierda. Las cerchas que hemos visto estos días, cómo hacían esas pruebas de apertura, y esa pantalla, esa pestaña del vídeo marcador 360, que ya sabéis que no ha dado tiempo a terminar las esquinas y los laterales, así que en lo que queda de año iremos viendo la instalación de más pantallas y así tener al completo todo ese vídeo marcador 360 del nuevo Bernabéu. Bueno, lo que decíamos ayer, a medida que van colocando más lamas en la parte inferior de la fachada, que por cierto he entrado al Tour Bernabéu y estaban quitando los adhesivos protectores en la parte más cercana a la Torre A, y estamos viendo ya estos pasillos mucho más oscuros porque van colocando más lamas y al final esos huecos que faltaban por tapar los van ocupando con esas nuevas lamas que ya tenemos aquí en imagen, más la instalación de esas nuevas estructuras para las puertas de acceso. Aquí podemos ver cómo están con un nivel para corroborar y comprobar que todo ese material, toda esa estructura que se va colocando, pues esté bien instalada. Seguimos viendo, veremos a ver. Qué fresquito, ¿eh? Hoy la verdad que se está bastante bien. Después de todo el calor que hemos pasado, se agradece estas temperaturas. Aquí siguen trabajando en la colocación de las pestañas, en este caso en la parte inferior con las pletinas. Ahí podemos... No me des, que me vas a dar con las chispas. Ay. Bueno, y ahí también podemos ver cómo siguen trabajando en este caso, colocando los nexos. Mira, ya están colocando los nexos en esta guía vertical. Así que me da a mí que esta semana que entra van a tapar ya este hueco de la esquina de la Torre B, que por cierto, aquí tenemos la parte interior. Continuamos hacia el interior. Bueno, y como hemos visto en el exterior, ya hemos subido un vídeo hoy en el canal. Ahí están empezando a colocar las pantallas en la parte central y en la parte superior. Están trabajando con linternas porque la verdad es que está el cielo encapotado y en algunos lugares se ve fatal, pero fatal. Y podemos ver el grosor y las dimensiones de estas nuevas pantallas, son enormes. Yo os recomiendo que si podéis acercaros el primer partido de Liga aquí en el Bernabéu, pues que os acerquéis porque va a ser impresionante ver esas pantallas de cerca. Mira. Ocupan en lo alto, bueno, la altura de esas nuevas pantallas es desde ahí hasta ahí. Y podéis comparar con el trabajador, que básicamente son como 2 metros, 1,70 m más o menos, 1,80 m el trabajador, más otro metro hacia abajo. Vamos a echarle 2,5 metros más o menos de altura. Toda esta zona totalmente despejada, una plataforma de tijera, una plataforma articulada en este caso, operando y trabajando en las puertas de acceso del lateral oeste. Así que esto que vimos ayer son las pantallas, efectivamente. Lo vimos en un camión aquí en Castellana y efectivamente son las nuevas pantallas que han ido colocando en la parte central. Obviamente ya están estas estructuras, estos armarios completamente vacíos, pero qué bien, Bueno, seguimos subiendo por la Torre B para acceder al interior del estadio. Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy sábado 26 de agosto del 2023 comenzamos la andadura viendo las novedades que hay en el interior, así que vente conmigo. Bueno, pues como estamos observando, de momento no ha llegado el césped, nuevo estadio Bernabéu,
dijo de que iban a empezar a colocarlo este fin de semana, pero mañana es domingo, por lo tanto también es fin de semana. Veremos a ver cuándo realizan esas tareas. De momento, tareas de mantenimiento, servicios de mantenimiento con esa arena que tenemos ahora mismo encima de las bandejas, trabajos de compactación con estas máquinas. También tenemos trabajos manuales, tenemos algún que otro trabajador con herramientas de mano, en este caso pues un rastrillo parece ser. Ahí al fondo, como podemos observar en la banda del lateral este, toda esa maquinaria correspondiente a la instalación y mantenimiento del nuevo césped, el nuevo verde, que estará para esta nueva temporada 2023-2024. Estas exactamente son las que colocan los rollos del césped. Un poquito más hacia adelante observamos más maquinaria, está todo preparado, pero lo único que están haciendo es trabajar en la arena propia del terreno de juego. Está todo preparado para recibir el nuevo césped. Ahí vemos también trabajos de compactación con ese tractor y ese rodillo compactador y la grada abatible, que estamos muy pendientes en el día de hoy a ver si vemos aparecer por ahí esos nuevos rollos de césped. Vamos a seguir viendo novedades, esas novedades inquietantes y perturbantes que nos vamos encontrando en el interior. Vamos a pasar a ver las novedades fresquitas muy ricas del fondo sur. Ya vimos en los últimos vídeos y en los últimos días cómo empezaron a colocar esos nuevos asientos en estos sectores más cercanos al lateral oeste. De momento, como estamos observando, pues no han colocado más. Esta última semana, antes de que vuelva el fútbol al Santiago Bernabéu, veremos cómo siguen colocando más asientos, en este caso nuevos, en toda esta zona que, como estamos observando, al final no han imprimado, no han pintado, y como podemos observar parece que van a recibir los nuevos asientos al desnudo, por así decirlo, por así llamarlo. Este sector también más cercano al lateral este, vimos en el día de ayer cómo completaban con esos nuevos asientos. Aún faltan alguna que otra fila por colocarlos, sobre todo en la parte superior, en la parte central y en la parte inferior, donde podemos observar también que siguen con los trabajos de soldadura con esa nueva valla de separación que va a haber entre el terreno de juego y la propia grada. Estoy fijándome bien en toda esta zona. Antes he visto trabajadores y ahora quería comentarlo e informarlo aquí en el vídeo, y parece que están preparando todo tipo de desagües en toda esta zona, donde podemos observar que han trabajado en las últimas horas. Ahí podemos ver cómo están, en este caso imagino con un cúter, quitando toda esa, parece silicona, que han ido echando, silicona o algún otro tipo de material. Y como podemos observar, en esta zona han colocado ya barandillas fijas en este acceso al hipogeo, en la parte de la grada baja del fondo sur. Así que tiene pinta, de al haber colocado estas nuevas barandillas, de que este acceso de provisional pasa a ser fijo. Así que bueno, veremos igualmente hasta finales de año y hasta que se inaugure el Estadio Santiago Bernabéu qué es lo que hacen con esos accesos, tanto en esta parte sur del estadio como en esta parte norte. Ya sabéis que en toda esta zona tenemos esos accesos también hacia el hipogeo. Ya tenemos todos los asientos en el primer anfiteatro del fondo sur y parte del lateral este y lateral oeste totalmente al descubierto, porque han retirado esos plásticos que faltaban por retirar, sobre todo en la parte central. Ahí lo tenemos. Aquí en esta zona faltaban por retirar algún que otro plástico de los mismos nuevos asientos. Y ahora ya servicios de limpieza, servicios de mantenimiento, porque ya lo sabéis, dentro de una semana exactamente tenemos aquí ya el primer partido de Liga contra el Getafe a las 4:15 de la tarde. Bueno, aquí tenemos el segundo anfiteatro del fondo sur. Ya sabéis que han estado en todo el anillo del segundo anfiteatro del fondo norte, fondo sur y lateral oeste, trabajando en la zona del techo para instalar esas nuevas antenas, esos nuevos routers, que ahora mismo ya podemos ver que están totalmente instalados, en este caso en el techo del segundo anfiteatro. Eso lo han
llevado a cabo durante todos estos días / semanas. Ahora sí que sí, subimos al tercer anfiteatro del fondo sur. Ahora veremos la parte opuesta, ahora veremos el fondo norte. Durante estos días hemos visto cómo colocaban esas estructuras para la nueva línea de palcos ya totalmente conectadas entre sí. Ya decimos adiós definitivamente a esos palcos triangulares que teníamos y que daban cabida entre el tercer y cuarto anfiteatro, y como podemos observar han ido colocando ese material de vidrio en vertical para el cerramiento de esos habitáculos, esas líneas de palco que tenemos ahora mismo en pantalla. Y también inclusive tenemos estas grandes novedades, que es la colocación e instalación de esas mamparas en el techo o en la parte superior, como queráis decirlo o nombrarlo. Ahí podemos ver cómo siguen ultimando remates finales en el interior de esos nuevos palcos. Ahí podemos ver cómo se ve el exterior desde el interior, esas lamas colocadas en la fachada sur. Siguen con la colocación en alguna otra parte de esas guías, al menos esos remates finales, y dentro de muy poquito veremos como ya también en toda esta zona siguen colocando nuevas mamparas. De momento hemos visto las mamparas en la parte central y en la zona más cercana al lateral oeste. Abrimos plano, dejamos el fondo sur al completo. Ya poquitas novedades, porque parece que han acabado con esos trabajos en la parte más superior del cuarto anfiteatro con la colocación de este material, tanto en la parte más cercana al lateral este y como la que tenemos en pantalla, la parte más cercana al lateral oeste. De momento la parte central aún contiene estas antiguas vallas del Clásic Bernabéu, con esas estructuras del sistema DAX totalmente envueltas de esas nuevas mamparas que han ido colocando en toda esta zona a modo de barandilla. Seguimos observando esta parte superior del cuarto anfiteatro y ahora pasaremos a ver esa UCO y UCI, a ver si tenemos algún tipo de novedad. Vamos para allá, ahí lo podemos ver. La verdad es que me encanta esa estructura, parece como una nave espacial que está ubicada en esta zona del estadio. Vimos cómo ya colocaban todo el recubrimiento final, tanto en la parte superior, en la parte inferior, en los laterales y en la parte frontal. La parte de atrás obviamente no puedo decirlo porque no lo podemos ver desde aquí. Y también vimos cómo conectaban esta gran estructura con la zona de la grada, con estas nuevas escaleras y esas nuevas puertas. Terraza panorámica, que veremos a ver si estará lista para el primer partido de liga. Tiene pinta de que sí, pero bueno, saldremos de dudas la semana que viene. Tercer y cuarto anfiteatro, ampliaciones del fondo sur. Ahí podemos ver cómo siguen trabajando en este caso en la ampliación del cuarto. En la ampliación del tercero vimos cómo quitaban también los andamios, pero parece que han dejado todo terminado con ese recubrimiento final, estas chapas metálicas que han ido colocando de forma estética para terminar de tapar esta ampliación del tercer anfiteatro. Liberamos un poco el zoom, abrimos otra vez imagen. Vamos a ver esta estructura del videomarcador que está en la zona oeste del Santiago Bernabéu. Vimos cómo empezaban a colocar el suelo a esa pasarela de mantenimiento, futura pasarela de mantenimiento, porque aún no tenemos el videomarcador totalmente operativo. Y vamos a ver hasta dónde han llegado exactamente hoy sábado 26 de agosto del 2023. Ayer más o menos nos quedamos por esta ubicación, por este lugar, y ya parece que han terminado con la colocación de ese suelo para la futura pasarela de mantenimiento para el videomarcador 360 en esta zona del estadio, en el lateral oeste. Bueno, ya sé que estáis ansiosos y ansiosas de ver la llegada del nuevo césped. Estoy muy pendiente, estoy demasiado pendiente, todo el rato mirando a la grada abatible para ver si vemos aparecer los nuevos camiones, o al menos el verde de esta nueva temporada, pero de momento no está ocurriendo y me temo que vaya a ser mañana domingo día 27 cuando empiecen a colocar el nuevo césped. Realmente entra en el plazo porque el nuevo Bernabéu dijo este fin de semana y por lo tanto este fin de semana es viernes, sábado o domingo. Lo que sí está claro es que están apurando hasta el final, porque ya lo que comentaba al principio del vídeo, faltan 7 días para que tengamos aquí el evento, ese partido contra el Getafe,
esa jornada 4, que por cierto llevamos 3 jornadas, 3 puntos cada una, llevamos una racha increíble, ¿eh? Con este pedazo de jugador Jude Bellingham que hemos fichado este mismo verano y que nos está sorprendiendo de cómo está solventando los partidos, porque realmente ayer, bueno, tuvimos la mala noticia de que Vinicius se lesionó, entre comillas, en el primer tiempo y por lo tanto al final Rodrigo tuvo que tirar del carro, falló ese penalti que yo creo que le mermó durante el partido y como no, Jude Bellingham al rescate, sacando ese gol que nos daba esos 3 puntos en un campo muy difícil que es el campo del Celta. Bueno, pues hemos visto la parte del fondo sur, primer anfiteatro, grada baja y grada alta, tercer anfiteatro, cuarto anfiteatro, pasamos a ver el lado opuesto, vamos a ver el fondo norte, con esa eliminación ya de esa plataforma para la colocación de esas pantallas para el vídeo marcador 360. También hemos visto cómo traían esos nuevos asientos en el primer anfiteatro del fondo norte, con la colocación también de esos asientos VIP en sus correspondientes terrazas. Aún falta algún que otro sector por colocar esos nuevos asientos. Vamos a ir lentamente hacia la parte más cercana del lateral este con esos nuevos asientos como comentaba. Ahí los podemos ver, irán destapándolos poco a poco de ese plástico que lo cubre a día de hoy. Abrimos plano, vamos a seguir, en este caso, segundo anfiteatro, lo que hemos comentado antes también, la colocación de esas antenas, como dijo Nuevo Bernabéu, que han instalado ya en todo este anillo, excepto el del lateral este, porque ahí no hay techo, obviamente. Bueno, pues prácticamente los mismos trabajos de forma paralela y réplica igual se han producido en esta zona del Santiago Bernabéu, este tercer anfiteatro y cuarto del fondo norte, y tenemos una plataforma Spider. Mirad cómo mola, ¿eh? Yo esto me lo pido para Reyes. Bueno, ahí podemos ver todavía los trabajos que se están produciendo y ejecutando también en la parte superior, con la colocación que hemos visto estos últimos días de esas mamparas para el techo de estas líneas de palco, donde podemos ver que han ido colocando y prácticamente están uniendo ya entre sí. Ahí podemos ver el brillo característico de esos cristales, de esas nuevas mamparas que han ido colocando en la parte del fondo norte, en la parte del fondo sur y bueno, básicamente en muchas zonas de la remodelación del estadio. Toda esta zona, de momento, pues no han colocado el recubrimiento final. Siguen básicamente estas estructuras blancas que no han tapado. Así que veremos a ver qué es lo que hacen la semana que viene. Subimos un poquito más, tenemos la parte del Skybar de la Torre D, este fondo norte con el lateral este. En la parte superior, en el mismo habitáculo, en la misma estructura del Skybar, vimos cómo colocaban las mamparas, el recubrimiento final en la parte superior, inferior, en la parte frontal, y ahora están trabajando también en la zona de los laterales. En la parte inferior, como podemos observar, están con los acabados finales. Mirad cómo han ido completando todo este sector en la parte inferior con esos acabados para dejarlo completamente listo para el día 2 de septiembre, pero no creo que esté operativo, ni de coña. No parece que vaya a llegar para el primer partido de Liga aquí contra el Getafe. También tenemos ahí esa zona del Skywalk que discurre por la parte superior de la Torre D, donde hemos visto también en los vídeos del exterior cómo están envolviendo esos anillos inferiores con las lamas en vertical, y también la réplica exacta, los mismos trabajos que hemos visto en el fondo sur, con la eliminación de esas vallas del Classic Bernabéu y la colocación de ese nuevo material, que en este caso aquí aún falta alguna que otra zona, sobre todo, y por ejemplo esta que tenemos en pantalla, la parte central, también como hemos visto en el fondo sur, con las vallas del Classic Bernabéu, esos paneles que están colocados ahí desde hace ya bastante tiempo, y ahí tenemos esas nuevas estructuras que van colocando para la colocación de ese nuevo material, ayuda y soporte para ese nuevo material que irán colocando, al igual que han hecho y que están haciendo en la parte más cercana al lateral oeste. Volvemos a abrir plano, tenemos la parte de la cubierta retráctil totalmente abierta. Esta semana hemos visto las pruebas de apertura y de cierre, no llegamos a captar aquí en el canal cómo subían los hidráulicos de las propias terchas, fue una pena, pero esperemos tener otra ocasión, otra oportunidad para poder verlo y sacarlo aquí en el canal, porque sería espectacular ver cómo suben
esos hidráulicos cuando las terchas están totalmente desplazadas hacia la parte central, por lo tanto la cubierta totalmente cerrada, y ver cómo suben esos hidráulicos para dar por finalizado esa maniobra de cierre de la cubierta retráctil. Bueno, a ver, quería sacar de dudas a muchas personas que siguen preguntando por qué no han colocado todas las pantallas en el videomarcador 360. La gente pregunta que si el nuevo Bernabéu no iba a tener un marcador 360. Sí, la respuesta es que sí. Lo que pasa es que ahora en verano han colocado simplemente las pestañas, en este caso las pantallas correspondientes a los fondos, tanto fondo norte como fondo sur, y ya luego en los parones entre partido y partido otra vez sacarán las bandejas, las meterán en el hipogeo, por lo tanto meterán las nuevas grúas otra vez a la losa del terreno de juego y seguirán trabajando en las esquinas que aún faltan por completar, esta esquina del fondo norte con el lateral este y esta esquina del fondo sur con el lateral este, y también es posible que veamos la colocación de nuevas pantallas en los laterales, que son las estructuras que ya tenemos hechas, y ya tenemos los polipastos, tenemos esos motores que son los encargados de subir esas propias pantallas, esos paños de pantalla a su sitio correspondiente. Por lo tanto, no ha dado tiempo, la respuesta es no ha dado tiempo este verano a colocar todas las pantallas, y hasta finales de año veremos cómo siguen completando el videomarcador 360, que de momento, pues bueno, lo que he dicho antes, lo que he comentado, solamente tenemos las pestañas en el fondo norte y en el fondo sur, así que un poquito de paciencia. Bueno, y vamos a pasar a ver la zona del lateral este con esos nuevos banquillos, con esos nuevos asientos colocados en el primer anfiteatro en la parte central. Así que quédate conmigo, no te vayas todavía, no te vayas por favor, como decía una famosa canción. Bueno, pues comenzamos por la parte más baja, en este caso, como hemos comentado antes, aquí tenemos la maquinaria correspondiente para la instalación y mantenimiento del césped, así que pasamos directamente a la zona de los banquillos, esos banquillos que vemos ya con el nuevo techo. También vimos cómo colocaban en los laterales esa estructura con el escudo del Real Madrid, y aquí podemos ver cómo están delimitando en este caso las áreas de los técnicos, tanto en este caso el área técnica de los visitantes y también los del equipo local, los del equipo del Real Madrid y de Ancelotti. Ahí podemos ver esas líneas que están delimitando en estos precisos instantes. Ampliamos un poquito para ver la zona de los banquillos. De momento, pues pocas novedades. Están los soportes para los nuevos asientos, esos asientos de la marca BMW que irán colocando en estos días. Túnel de vestuarios, vimos el otro día como habían recién pintado, y la zona del banquillo visitante, que tampoco obtenemos grandes novedades. Ahora pasaremos a ver la zona superior, que están colocando nuevos asientos, y aquí faltaría por colocar toda la publicidad también de Emirates, BMW y demás que corresponden a toda esta zona. Subimos un poquito más, ahí podemos observar los primeros asientos, esos asientos que estaban acopiados y almacenados en esta zona, que además podemos observar cómo van cogiendo, los van desplazando hacia esa zona donde los van a instalar, esos asientos VIP, que como podemos observar en la parte superior, en la parte del cabezal, irán colocadas unas pantallas, que esas pantallas las veremos en los próximos días. Ahí podemos ver cómo están en este caso llevando esos nuevos asientos. Mirad qué color tan llamativo, más oscuros que el azul navy, para diferenciar los asientos VIP de los asientos azul navy que irán colocando en todo el bowl del estadio. Esos soportes que vimos ayer cómo empezaban a colocar en las diferentes filas de toda esta zona, y lo que decíamos, están desplazando, están transportando esos nuevos asientos a toda esta zona, al igual que dentro de muy poquito veremos cómo van terminando los trabajos y esos acabados finales en esta zona del palco de honor. En este momento pues parece que están pintando. Seguimos observando, seguimos visualizando esta zona. Si podéis observar, están colocando asientos en la parte central del primer anfiteatro, que ahora veremos, y también la zona más baja del palco de honor, donde están colocando también ese material para tapar por fin este hueco que teníamos descubierto
durante estos últimos días con la colocación de esa estructura que hemos visto muchas veces en la grada alta del lateral este, y como estamos observando pues ya están prácticamente finalizando con esos trabajos. Imagino que en toda esta zona, en la parte central, colocarán el escudo como siempre ha estado en el palco de honor. Visto esta zona más baja del lateral este, seguimos subiendo, seguimos mostrando imágenes, en este caso ya del primer anfiteatro, con esos soportes colocados hace ya bastante tiempo, y en el día de hoy tenemos la gran novedad de que están ya por fin instalando, bueno, al menos colocando encima de esos soportes de forma momentánea, esos nuevos asientos VIP que van ubicados en toda esta zona. Han tardado unos 20 minutos más o menos en colocar todos estos asientos en este sector que tenemos en pantalla, y pues tiene pinta de que en el día de hoy, sábado 26 de agosto, van a terminar ya de colocar todos los correspondientes a estos sectores que tenemos ahora mismo en pantalla. Así que bueno, pues por fin vemos cómo colocan esos asientos en esa zona. Seguimos subiendo un poquito más. Obviamente los palcos que tenemos aquí no llegan ni de coña, por eso han construido y montado esa estructura en la Plaza de Sagrados Corazones, que por cierto antes he pasado y estaban con las pruebas. En este caso en el interior hay como unas pantallas LED y estaban haciendo las pruebas pertinentes antes del partido contra el Getafe. Este sector que faltaba ayer por imprimar, y como podemos observar pues ya está totalmente imprimado, y también a su vez están ya pintando esa última capa que tienen que dar y que han dado en muchas de las zonas donde ya vemos los nuevos asientos y los nuevos soportes. Así que en breve, también dentro de muy poquito, veremos cómo colocan los soportes más los nuevos asientos. Entre el lunes y martes ya tendremos todos los asientos colocados en todas las zonas donde tienen que colocarlas. Ahí podemos ver la parte inferior, la grada baja del segundo anfiteatro, que ya tenemos en su totalidad, o al menos en la gran mayoría, con esos nuevos asientos. La duda es si están anclados aún o los tendrán que anclar en los próximos días. Y como podemos observar, en la parte norte han empezado a colocar los nuevos asientos ahí encima y en la parte superior de ese vomitorio, en la parte también superior de esta grada del segundo anfiteatro, y también, como dijimos, estas líneas de palco que están totalmente diáfanas, por lo tanto no llegan tampoco ni de broma a ese partido contra el Getafe, que también irán trabajando desde aquí hasta finales de año en la habilitación y construcción de esos nuevos habitáculos, esos nuevos palcos VIP. Vamos a ir también bajando un poquito la imagen para que veamos todos esos trabajos. Aprovechamos la zona de los palcos sin tratar. Tenemos la parte superior del segundo anfiteatro y la parte inferior con la colocación de esos nuevos asientos. Y también arriba tenemos los puntales, todavía que siguen soportando el peso de esa estructura, de esa prolongación de visera en esas nuevas líneas de palco entre el segundo y tercer anfiteatro. Vale, pasamos al tercero. Bueno, pues acaban de encender todos los riegos del terreno de juego. No dejo de mirar la parte de la grada abatible, a ver si aparece allí alguna novedad, pero de momento nada de nada. Ahí podemos observar esos riegos completamente encendidos, empapando toda esa arena del terreno de juego. Vamos a ver si tenemos un poquito de suerte y vemos la llegada del césped, pero ya siendo de día me parece muy extraño porque lo suelen hacer de noche. Por cierto, antes de que se me olvide, vamos a pasar a ver una cosita muy interesante, la zona del fondo norte, donde por cierto en estos precisos instantes siguen colocando más mamparas gracias a esa plataforma Spider con su ventosa, más esos pedazos de trabajadores, esos pedazos de crack. Y lo que iba a decir, que esto me ha pillado de paso, esas estructuras que han ido colocando e instalando en la zona que discurre del Skywalk aquí en el fondo norte, que vimos esta semana o a últimos de la semana anterior, como han ido colocando en la zona que decíamos y comentábamos aquí en el canal para el cerramiento de ese lateral, más bien del Skywalk, esa pasarela 360 que discurre por esta zona del Santiago Bernabéu, y que, como podemos observar, desde la parte central hacia la parte oeste faltan aún más por colocar
y lo iremos viendo durante los próximos días. Ahí sí tenemos estructuras, por lo tanto, me da a mí que solo faltan en la parte central. Venga, volvemos a reengancharnos, volvemos a reanudar el vídeo. Bueno, pues como comentábamos antes, esos asientos VIP que están colocando en este primer anfiteatro en la parte central, segundo anfiteatro, con esos asientos en la parte inferior sobre todo, y pasamos a ver el tercer anfiteatro y cuarto anfiteatro, ese tercer anfiteatro donde hemos visto estos días cómo seguían completando todas las filas correspondientes con esos nuevos asientos, siguen colocando más mamparas en la zona de las guías, esas guías metálicas que tenemos ahí en pantalla, y que sobre todo ahora están colocando, lo que decía, más mamparas para completar este tercer anfiteatro, esos acabados finales para dejarlo listo para el partido de la semana que viene contra el Getafe, ese primer partido de Liga aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Trabajos de soldadura, vomitorios que tienen que seguir completándose, sobre todo esos acabados finales, y básicamente el tercer anfiteatro pues lo tenemos como el cuarto. Este cuarto anfiteatro que ya vimos en las últimas jornadas de Liga como ya estaban instalados los nuevos asientos y que ya confirmó un nuevo Estadio Bernabéu que va a estar totalmente operativo para el primer partido de Liga, para el partido contra el Getafe. Ahí tenemos ese cerramiento de grada, esos paneles superiores que han ido colocando entre la grada y la zona del Skywalk. Ahí tenemos los conductos, esas chimeneas, vamos a llamarle, tanto en esta parte central del lateral este como hemos visto en la parte del fondo norte. También parte central de las viseras, donde seguirán instalando esas lamas de rejilla que están acopiadas en la zona de Padre Damián. Y bueno, lo que decíamos, cuarto anfiteatro, todo listo, a falta de colocar esos paneles. Seguirán colocando también más mamparas en los laterales del paseo 360 grados que discurre por esta zona del estadio, y como podemos ver, trabajos de radial, trabajos de soldadura con todo el hierro que tenemos en toda esta zona. Así que abrimos de nuevo plano, dejamos el modo gran angular, seguimos observando la zona de la grada abatible, que de momento pues no vemos cómo entra el nuevo césped. Volvemos a ampliar, ahí la tenemos, y que no llega, hoy me quedo a dormir aquí. Último vistacito también a la zona VIP que hay entre los banquillos y el palco de honor. Mirad todos los asientos que han colocado ya desde que hemos empezado el vídeo, y ya prácticamente estamos terminándolo. Han colocado el sector que tenemos a la derecha, han colocado dos sectores, están empezando con este tercero y falta pues estos tres que tenemos a la izquierda, más los de la parte inferior que vemos cómo se asoman esos nuevos soportes. Bueno, pues nada, hasta aquí los avances del interior. Hoy sábado 26 de agosto del 2023 siguen colocando más asientos en esa zona VIP, los aspersores totalmente encendidos. A ver si tenemos un poquito de suerte y vemos la llegada del césped de esta nueva temporada 2023-2024. Así que si te ha gustado el vídeo, deja el like y suscríbete al canal. Nos vemos pronto. Chao, chao. A la Madrid.